Amén. ¿Cómo están mis hermanos? Buenas noches. Qué gusto. Me siento raro siempre decir esto. Qué gusto poderles ver, pero pues no les estoy viendo. Ustedes son los que me están viendo a mí, pero me da gusto verles ahí en sus publicaciones, ahí en el chat, donde estamos ahorita, el poder ver cómo de una u otra manera nos expresamos a la hora de entrar en esa adoración y esa alabanza a nuestro Dios. Y gracias a Dios por los chicos que estuvieron este día eh, llevando estos cánticos a nuestro Rey, pero juntamente con ellos, no todos poder estar en ese mismo espíritu, en ese mismo propósito de llevar y poder entonarle alabanzas a nuestro Rey, a nuestro Dios y a Jesucristo nuestro Salvador, y que su Espíritu Santo una vez más venga y empiece a hacer la obra perfecta que tenga que hacer a través de la palabra, a través de los cantos que se estuvieron entonando y a través de lo que Él especialmente tiene que hablar este día. Y en este día, ya anoche, mis hermanos, quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico. Para mí este pasaje es como esas películas de acción así, medievales, se puede decir, de que a mí me gusta mucho este tipo de películas. Mi esposa sabe. Busco películas que llaman bélicas, ¿no? Esas de guerra, esas de aquellos tiempos de guerra de cuerpo a cuerpo con de hombres, espadas, arcos, flechas, caballos y todo ello. Y cada vez que leo unos pasajes como este tipo que vamos a compartir ahorita, me transporto y nuestra imaginación, mi imaginación empieza a volar y empiezo a experimentar acá el acontecimiento y todo lo que sucede y la acción que tiene las historias como esta. Y para no hacérselas tan largo más, hermanos, vámonos directo al mensaje de esta ya tarde noche. Quiero que vayan abriendo sus Biblias en el libro en Segunda de Crónicas, en el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 20. Y vamos a ver una historia de un rey. Fueron uno de los reyes, de los pocos reyes que agradaron a Dios en esos tiempos. De los pocos, contados, hermanos. Pero también vamos a ver el resultado de haber agradado y haber caminado conforme Jehová les había mandado, que era su Dios el cual los regía, que es nuestro Dios en este tiempo. Jehová de los ejércitos, es el Dios en el cual creemos. Y yo le he titulado a mi plática, a mi prédica de esta tarde, Jehová pelea por ti. Este título lo escogí de una manera muy enfática y con mucha intención, porque es una realidad. Es una realidad el cual vemos a través de las Escrituras, desde los acontecimientos como este que vamos a ver hasta el día de hoy, como el Jehová, como ese Dios de los ejércitos está peleando diariamente por ti. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestados y principados de las huestes celestes. Si nosotros pudiéramos ver la lucha que hay alrededor de nosotros, nos impresionaríamos como aquel Eliseo, si mal no recuerdo, cuando le dijo a Dios, que clamó y le dijo: abre los ojos de mi siervo para que vea quién es el que está con nosotros. Si en estos momentos se nos abrieran los ojos hacia lo espiritual, pues primeramente ya no hubiéramos muerto, ¿no? Pero si nos abrieran los ojos hacia el lado espiritual, créanme, miraríamos esas legiones de ángeles, las cuales guardan a sus hijos, los hijos de Jehová de los ejércitos. Entonces, este acontecimiento que vamos a ver en el segundo libro de Crónicas, es un libro, cuando es carta es
es la segunda carta, este segundo libro. Vamos a ver el capítulo 20 del 1 al 30, pero antes de eso yo quiero introducirme desde el capítulo 17 viene a la mención de este rey. El rey que vamos a mencionar o que vamos a ver en esta tarde es Josafat, el rey Josafat. El rey Josafat adquirió el reinado después de su padre Asaf, después de que Asaf murió. Entonces el rey Josafat vino al reinado, y dice el capítulo 17, vamos a darle una repasada para ver quién era el rey. Dice que este rey, los primeros versículos, dice que Jehová, en el versículo 3 dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, a otros dioses, sino que buscó a Dios en el verso 4 del capítulo 17, sino que buscó a Dios de sus padres y anduvo, y escuche bien y vea bien, en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, lo confirmó. Fíjense bien esto. ¿Quién confirma el reinado? No nomás fue la herencia, pues, sino que fue confirmación de Jehová de los ejércitos, de aquel que lo eligió. Dice el versículo 5, y Jehová, por tanto, confirmó el reino en sus manos, y toda Judá dio a Josafat presente, y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Y vemos ahí cómo se desglosa, cómo estuvo Jehová con él al principio, y cómo los demás príncipes y reyes vinieron y le dejaban presentes, y era demasiada la abundancia de riquezas que tenía. Y ustedes pueden seguir leyendo el 18 y el 19 y van a ver cómo la trascendencia de Josafat, cómo Dios estuvo con él. Por ahí también hay un acontecimiento del capítulo 19, si mal no recuerdo. Bueno, ahí lo van a leer entre el 18 y 19, donde este rey fue con otro y le dice, ¿sabes qué? Vamos cambiando los papeles, tú disfrázate de mí, yo de ti, y vamos a la guerra le decía, pues él quería evadir su responsabilidad como rey, y le dijo, pues para ahí poderlos marear poquito y que no sepan que tú eres el rey, que yo soy el otro rey. Total, que le hizo caso y fue y se vistió del otro rey. Pues tan así estaba Jehová con él, que cuando fue y los otros reyes vieron a Josafat, que no sabía, dice la historia, por eso le digo que a mí me gusta mucho este tipo de historias, porque me las imagino, y imagínense en ese cuadro, en esa ladera, en ese llano, ¿no? Dice que cuando fueron con él, que lo vieron y dijeron, pues este no es el rey, el que igual andamos buscando. Pues resulta que se había vestido el otro, pues hizo ahí un intercambio para que no lo vieran. Y dice que uno de los arqueros de los reyes que iban a aprender a este rey tiró al azar un arco, y que le va dando al rey. O sea, no a Josafat, al otro, al que quería pasar desapercibido, y lo hirió a tal grado que se murió. Entonces había una cobertura de Jehová de los ejércitos, de Dios con Josafat. Entonces, pues llegamos al capítulo 20, donde queremos estar ahorita, y dice que en esa parte del capítulo 20 es cuando en mi Biblia dice victoria sobre Moab y Amós. Resulta que vienen y los sitian, no sé cómo se dirá esa palabra, pero vienen y lo rodean, pues, lo rodean. Y dice que vino en el versículo 1 del capítulo 20, dice, el 1 y 2, dice que vinieron contra el rey Josafat a la guerra. Dice que vino los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces dice que los sitiaron. Estos, pues yo creo que miraban la prosperidad que tenía Judá en ese tiempo con Josafat, y
Perdón, y yo creo que era tanto lo que tenía que ellos querían ir sobre de él. Pero resulta que en el versículo 3 dice que entonces Josafat tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedirle socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Cuando los sitiaron, estos ejércitos de los cuales estamos hablando, cuando sitiaron a Josafat, al rey Josafat hasta cierto punto no sabía qué hacer, a pesar de que era un rey próspero en guerra, con mucha gente, pero en ese momento se vio rodeado, se vio atemorizado y no sabía qué hacer. ¿Qué fue lo primero que hizo? Y vamos a ver el primer punto que hizo Josafat. Dice que humilló su rostro e hizo pregonar ayuno sobre toda Judá. Y vemos cómo él, en primera instancia, antes de que él empezara a pensar en todo el ejército y armas y todo lo que tenía, militarmente hablando, lo primero que hizo fue que humilló su rostro e hizo pregonar ayuno a toda Judá, a todo el reinado. Número 1. Número 2. Vemos en el versículo del 5 al 13, si lo leen ahí, él dirige la asamblea en oración ante toda Judá. Aparte de ser rey, él hizo la obra hasta de sacerdote, porque él dice del versículo 5, dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante de los atrios nuevos. Y dijo, Jehová, Dios nuestro Padre, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y vemos el verso 7. Dios nuestro, ¿no echas tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo de Israel? Y vemos cómo él empieza hasta cierto punto recordarle a Dios quién era, cómo él era el Dios que había hecho tales proezas durante todo el tiempo que él sabía, y aún a sus padres, aquel que había reinado anterior que él. Y lo dice en el verso, vamos hasta al verso 10. Dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, quien los habían sitiado, y los del monte de Serim, y cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartaron de ellos y no los destruiste. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la herencia de tú, y nos dijiste en posesión. Y vámonos hasta el versículo, en el versículo 12, oh Dios nuestro, dice, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud. Fíjense, una de las primeras cosas que hizo el rey, este rey poderoso en ese tiempo, es reconocer quién era Dios. Él reconoció que él no podía. Por eso le dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra esta grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, dice.
y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus hijos y sus mujeres, y sus niños y sus mujeres y sus hijos. Ahora vemos aquí algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Vemos claramente que él no sabe qué hacer con lo que él tenía enfrente, pero tenía algo que él sabía que era elemental y era lo único que lo iba a sacar adelante, y era ir al Dios de Israel. Ahora, no sabía qué hacer, pero tenía la certeza de que si él acudía a su Dios, sabía que lo iba a sacar adelante. Número 3, el mandato de Dios para Judá y para el rey Josafat. Eso es muy importante. Vemos cómo en el versículo 14 al 17 dice que ellos, en el 14 al 17, vemos en el verso 15 que quiero enfatizar ahí, y dijo: oíd Judá. Para esto vemos que en el versículo 14 vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión a través de alguien, y se dijo lo siguiente: oíd Judá, todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando le profetizan esto, vemos cómo Jehová le dice a través del profeta que no se preocupara, que la guerra era ¿de quién? De Dios. Imagínense hasta cierto punto el alivio que sintió Josafat, porque él confiaba en Dios. Él era una persona que honraba, él era una persona que temía a Jehová. Pero imagínense el alivio que sintió Josafat cuando le profetizaron esto: no te preocupes, no es tuya la guerra, es mía, decía Jehová. Ahora, en el versículo 16, dice, fíjense bien: mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jurel. Versículo 17: no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos. Escuchen bien lo que dijo el profeta, Jehová a través del profeta: y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayes, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Imagínense, hermanos. O sea, imagínense en este tiempo que alguien, y yo sé probablemente a más de algunos les han dicho o les han profetizado de esta manera a través de las escrituras, pero imagínense el alivio que ha de haber sentido todo el reinado, principalmente el rey, cuando vienen y le dicen lo siguiente: no te preocupes, ve de mañana y ahí estate pero quieto, y vas a ver cómo Jehová de los ejércitos va a pelear por ti, porque Él está con vosotros, dice, Él está con ustedes. Ahora, hermanos, algo que tenemos que aprender de este rey es que al inicio de mi plática, yo me fui al capítulo 17 para que viéramos quién era el rey. Era un rey que temía a Jehová, era un rey que sacó todas las imágenes de ese tiempo, los Baales. Es un rey que honró, que puso jueces, que puso levitas, que levantó el reinado, puso fortalezas, cuidó todo el reinado de Judá.
Y todo eso vemos la consecuencia de una integridad de ese rey con su reino. Aquí lo vemos en el capítulo 20, en estos versículos, en estos últimos versículos. Cómo Dios honró su lealtad, honró su fidelidad y honró esa adoración que él le ofrecía solamente a ese rey, y a ese Dios, perdón, y no a otros dioses. Número 4, adoración y alabanza, las armas más poderosas que tenemos. Y los vamos a ver en este contexto. Versículo 18. Fíjense bien, hermanos. Entonces, fíjense bien, aquí es donde la historia empieza a ponerse mucho mejor. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra. ¿Qué vemos aquí una vez más? Humillación. ¿Cómo empezó su oración de Josafat? En los primeros versículos 3 o 4. Humillación. Rostro en el suelo. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra, y asimismo toda Judá, los moradores de Jerusalén, se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar, número 2, y Jehová, alabad a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y ¿qué? Y alta voz. Imagínense todo Israel, todo Judá, alabando a ese Dios. ¿Cuánto nos podemos, cuando teníamos los servicios presenciales, aquí éramos alrededor de 300 en un servicio, 300 en otro, en promedio 250, 300 y poquitos más cuando se llenaban mucho, es más o menos un estándar. Y a veces los músicos me decían a mí cuando estaba en cabina de audio, no me escucho porque se oye más la congregación que mi voz. Ahora imagínense que usted estuviera en medio, que estos levitas estaban cantando en medio de este reino. Imagínense cómo se escuchaba la alabanza al Rey de Reyes, al Dios de dioses, a Jehová de los ejércitos. O sea, es un estruendo, es algo imaginable porque no lo hemos vivido. Probablemente usted ha estado en un estadio, en alguna, bueno, iba a decir campaña, pero ahorita casi ya no hay campañas, en un concierto, pues. Imagínese cantando a cientos de gentes, ¿no? Usted a veces ni se percibe. Algo así se escuchaba entre todos los que estaban ahí alabando a Dios. Ok, nos quedamos en el versículo 19, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, fíjense bien, hermanos, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, hablando del rey, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Quién fue otra vez el que se puso al frente? El rey, Josafat. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y versículo 21, y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salían la gente armada, y decían: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Imagínense ese cántico. Imagínense cómo se oía la multitud
cuando iban marchando, cuando iban hacia ese lugar donde Jehová les había dicho. Glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Imagínense esa parte. Glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, amén. Es para siempre, amén. Es para siempre, amén. Es para siempre. Imagínense toda la multitud. Glorificar. Era un estruendo, hermanos. Y era solamente lo que Jehová les había dicho que hiciesen. Yo no sé qué tanto llevaban de armamento, que creo que sí lo llevaban porque llevaba ejércitos. Mas les dijo Jehová, no peleen porque mía es la batalla. Pero sí iban listos para la batalla. Iban cubiertos a la guerra. Pero tenían la promesa del Señor. Mía es la batalla, yo los sacaré adelante, yo les daré la victoria. Y les dijo que hiciesen. ¿Saben qué? Que adorasen y alabasen al Dios de los ejércitos. Número 5. Jehová les da la victoria. Dice en el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros, hermanos. Hubo una confusión que trajo el Señor, hubo una confusión que trajo Jehová entre ellos, que se mataron. Ni siquiera hizo nada el pueblo de Judá. Ni siquiera metieron las manos para pelear el rey Josafat y su gente. Lo único que hicieron es adorar a ese Dios en el cual él tenía promesa desde que él tomó su reinado. Desde que él tomó su reinado ya tenía promesa sobre su reino, sobre todo lo que él tenía bajo su dominio. Ahora, mi hermano, vamos a ver lo siguiente. Nos quedamos en el versículo 23. Sí, 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra de los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieran acabado con los del monte de Seir, cuando cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Versículo 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Hermanos, todos murieron, sin que el rey Judá y sus tropas y todos los que iban metieran las manos para pelear. Y vuelvo a repetir, lo único que hicieron fue alabar al Dios de misericordia. Lo único que hicieron fue decir lo que dice el versículo 21 en la última parte. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Número 6, el último punto que quiero tocar es número 6. Jehová peleó por ellos y los bendijo. Jehová peleó por ellos y los bendijo por la obediencia del rey, por la obediencia de Josafat. Fíjense lo que dice el versículo 25. Viendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar
3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron ¿a quién? A Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje del valle, le llamaron Baraca. Hasta el día de hoy está así. Número 27, versículo 27. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo liberándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor, el miedo, el temor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron, aleluya, que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Jehová fue el que hizo todo para darle la victoria a Judá. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios les dio paz en todas partes. ¿Y saben por qué pasó esto, hermanos? Porque el rey desde el principio fue fiel y leal a Dios. Porque Josafat y su reinado y sus levitas y sus sacerdotes y sus jueces fueron leales, fueron fieles y honraron a ese Dios de los ejércitos. Aún teniendo dioses ya donde en Jerusalén, en toda esa parte del reinado habían ya abrazado otras costumbres, él llegó y quitó todo esto del medio de los pueblos, del medio del reino. Y dijo, solamente hay un Dios, Jehová de los ejércitos. Y ese es el resultado. Cuando él no sabía qué hacer, como vimos al principio, él lo único que le quedó y la mayor arma fue postrarse en rostro tierra y orar al Dios de Israel. Y obedeció el mandato que le dijo, tú no vas a hacer nada, solamente alaba, solamente adora y alaba a ese Dios. Quiero sacar una conclusión de esto. Al principio, el rey Josafat no sabía qué hacer con lo que estaba pasando o lo que estaba enfrentando. ¿Cuántas veces te has visto, hermano, en esa situación? ¿Cuántas veces te has visto cuando no tienes nada que hacer? Cuando te paras frente a una circunstancia y dices, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué puedo hacer yo con esto, en mis fuerzas, con todas las herramientas que tengo? Te voy a decir algo, mi hermano. Haz lo que hizo Josafat. Haz lo que hizo. Se humilló, se postró y oró y adoró. Y vas a ver los resultados. Vas a ver que ese Dios es el mismo. Es el mismo de ese tiempo. Y vas a ver cómo Él viene y te va a dar la victoria. Te va a dar la victoria en medio. Lo que sí sabía, hablando de Josafat, es que él sabía clamar y reconocer al Dios de los ejércitos y confiar en el Dios de sus padres, en las promesas para el pueblo en el cual había. Agárrate de las promesas que hay para ti. Cuando venga el diablo, cuando venga el enemigo y te quiera sitiar y te quiera atemorizar, agárrate las promesas de ese Dios en el cual por todas las generaciones te han hablado de él. Ese Dios se llama Jehová de los ejércitos. Ese Dios es el cual tienes que ir a él y postrarte y adorarle y decir, glorificar a Jehová.
porque su misericordia es para siempre. Y ese Dios, mi hermano, ese Dios es el cual nosotros agradecemos, nosotros adoramos, nosotros alabamos, porque confiamos que Él viene a la guerra por nosotros. Es ese Dios el cual viene y te dice: no temas, está quieto, aquíétate y ve cómo Dios te va a sacar y te va a dar la victoria. Ese es el Dios el cual adoramos. Ese es el Dios el cual viene y glorificamos. Ese es el Dios el cual agradecemos que venga y nos vuelva a decir y nos vuelva a recordar las promesas que tenemos en Él. Glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Cuando estés en una situación, hermano, donde no sabes qué hacer, clama a ese Dios soberano, soberano, todo lo sabe. Omnipresente, está en todas partes, omnisciente, sabe todo. Ese Dios soberano que tiene el control de todo lo que te rodea. Él te dirá qué hacer. Él te dirá lo que debes de hacer. Y ten la seguridad, mi hermano, mi hermana, aleluya. Ten la seguridad que te dará la victoria. Y yo puse algo ahí. Hashtag. Cuando no sabes qué hacer, Dios te dirá qué hacer. ¿Cómo la ves? Cuando no sabes qué hacer, Dios te dirá qué hacer. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Póstrate y adora al Rey, al único Dios, al Dios soberano, al Dios que es el Dios aquel Dios que sacó así a Josafat cuando le dio la victoria en medio de esos ejércitos. Así te va a dar la victoria. ¿Qué te parece si nos regresamos al versículo 21 del capítulo 20? A la última parte donde dice: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ahora yo te digo, mi hermano, ¿por qué no levantas ahí tus manos y le dices: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia? Es lo único que tienes que hacer, mi hermano, agradecer a ese Dios y glorificarle, porque Él te va a dar la victoria. Estad quieto y mirar que Él es Dios. Y yo te voy a invitar, hermanos, que cantemos esta escritura. Si tú estás pasando por una situación difícil que no sabes qué hacer, familiar, situaciones físicas, de enfermedad, legales, yo no te voy a decir que todo va a cambiar. Lo que sí sé es que tienes un Dios y Él sabe, el soberano, Él sabe lo que va a pasar. Pero ¿sabes qué te dice como el Rey? Estad quieto, aquíétate, tranquilízate y ve cómo Dios pelea por ti. Solamente haz lo siguiente: alaba a ese Dios, al Rey de Reyes y Jehová de los ejércitos. Amén. Y vamos a decir eso y cantando: aleluya, aleluya. Porque su misericordia, glorificar a Jehová, porque su misericordia, glorificar a Jehová, porque su misericordia, glorificar a Jehová, porque su misericordia, vamos, hermano y hermana, es para siempre. es Amén. para siempre, Es para siempre. es Amén. para siempre, Es para siempre. es Amén. para siempre, Es para siempre. ahora cántalo ahí con nosotros. Glorificar a Jehová, porque su misericordia, glorificar a Jehová, porque su misericordia
es para siempre, es amén. para siempre, Es para siempre, es amén. para siempre, Es amén. para siempre, Es amén. para siempre, Es es para para siempre, amén. Glorificad a Jehová. Fíjense lo que porque dice su una vez más el versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayes. No desmayes, mi hermano. No desmayes. Vas a salir mañana, le dijo aquí, pero yo te digo en este momento, vas a ver el mañana y vas a ver que Dios te dará la victoria. Qué gratitud, hermanos, saber que tenemos un Dios que pelea por nosotros. Qué gratitud saber que tenemos un Dios poderoso que viene y nos rescata en medio de las circunstancias que hay. Pero ¿saben qué, mi hermano? Hay algo muy importante. Así como al rey Josafat, él desde el inicio de su reinado, él solamente honró y glorificó al único Dios. Él mandó quitar todas las imágenes, él mandó quitar todos los dioses que había. Mi hermano, quita esas imágenes y esos dioses que te has hecho. Él te quiere bendecir. La providencia de Dios quiere caer sobre tu vida, pero Él quiere que quites todo eso como el rey Josafat, para que al final de la batalla Él te dé la victoria y tú solamente veas la gloria de Jehová. Qué gratitud el saber que Dios pelea por nosotros. Solo, hermanos, que hay un detalle y no lo tengo que dejar pasar por alto. Es Dios a los que ama y le obedecen, les trae este tipo de resultados. Entonces podemos ver que se cumple palabras como la siguiente que viene en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así como el rey Josafat se cumplió el propósito y las cosas le ayudaron a bien, había ese detalle muy importante, que él amaba a Dios. Él amaba a Dios y era conforme a un llamado que él tenía. Y él obedecía los mandatos. Hermano, siempre ten la certeza de que tú, si adoras y honras a Jehová de los ejércitos, a ese Dios, Él te sacará adelante. Y eso, hermano, es algo que el mundo no tiene. Es algo que el mundo natural no entiende, porque las cosas espirituales solamente las entendemos en el espíritu. Y nuestra guerra es espiritual, hermanos. Y es algo que tenemos, es algo que nosotros tenemos a ese Dios. Y adórale y glorificado sea, porque para siempre es su misericordia. Fíjate lo que dice este salmo. Salmo 34, verso 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Y luego el versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y luego el 7, el ángel de Jehová acampa alrededor ¿de quién? De los que le temen y lo defiende. Versículo 9, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Vámonos al versículo 15, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos, aleluya, al clamor de ellos. Versículo 17, clama a los justos y Jehová oye y lo librará de todas sus angustias. Ese es el Jehová, ese es el Dios que tenemos, hermanos. Ese es el Dios en el cual confiamos.
Ese es el Dios en el cual nosotros podemos decir, glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y con esta termino, hermano. Soy yo como canción, ¿verdad? Y con esta me despido diciendo, no, quiero terminar con este salmo. Salmo 46. Fíjese cómo dice el salmista aquí en el versículo 10 y 11. Apúntalo, hermano. Apunte estos versículos, les van a ayudar muchos. Estad quietos, fíjense bien lo que dice las escrituras. Y yo te lo digo a ti, mi hermano, y me lo digo a mí mismo. Estad quieto y conocer que yo soy Dios. Así dice Jehová de los ejércitos. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. El 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, con usted y conmigo, con los que le rodean. Nuestro refugio, aleluya, es el Dios de Jacob. Ese es el Dios en el cual creemos. Ese es el Dios en el cual te dice, temed y reconocer quién soy, y Él te sacará a la victoria. Él te dará la victoria. Él te dará la victoria. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Y tú, mi amigo, si tú no sabes o esta plática se te hace un poquito incongruente, yo te invito, de verdad, yo te invito que vengas a Jesús. Que vengas a Jesús. Por medio de Él viene el Espíritu Santo. Cuando tú le aceptas como tu Salvador, tu suficiente Salvador, y le pides el perdón de tus pecados, viene su Espíritu Santo y te va a empezar a instruir lo que ya está revelado aquí. Te va a dar iluminación para que entiendas todo esto que estamos diciendo. Pero te invito a que vengas a Jesús. Y tú, mi hermano, mi amigo, tú que sabes quién es tu Dios, aprópiate de esas promesas que acabamos de ver. Él es el Dios el cual te va a sacar a la victoria, te va a dar la victoria. Solamente lo que hizo este rey. Póstrate, adórale y alábale y te dará la victoria. Alábale, glorificar a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Dios me los bendiga, hermanos. Dios guarde, y espero que este pasaje lo vuelvas a leer. Léelo, te va a traer mucho confortamiento y te va a traer mucha gratitud en el cual el Dios que creemos y en el cual Dios adoramos. Dios te bendiga.